Shalom. Shabbat Shalom a todos ustedes, que el Eterno Padre los bendiga hoy en este bonito Shabbat, este bonito día de reposo que el Padre Eterno habla en el libro de Éxodo, que lo ha puesto como una señal entre Él y el pueblo de Israel. Bendicemos y santificamos su santo nombre hoy en este día, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es el día que Él apartó de los demás días, lo santificó, porque en Él terminó toda su creación. Así que en este bonito día, en este bonito Shabbat, nos corresponde a nosotros seguir con los estudios de los 613 mandamientos. Nos corresponde seguir el estudio en el tema de empleados, siervos y esclavos que se ha mencionado el Shabbat anterior. Así que ya yendo por la parte 9, estamos nosotros avanzando y prontamente terminaremos de dar los 613 mandamientos. Después estaremos siguiendo los estudios por Parashat, por Haftarah y por el Brit Hadashah. Y lo correspondiente también a cada libro para ir entendiendo cada mensaje en todos los libros, obviamente pensando por sus contextos. Vamos nosotros a orar, a pedir a nuestro Padre Eterno para que Él nos ayude, para que Él nos dé sabiduría y Él nos permita hablar su santa palabra que Él ha dejado a su pueblo. Padre Celestial, te damos gracias por este bonito día que nos has regalado, por este día que nos permite leer tu bendita palabra, la Torá, los profetas, el nuevo pacto o pacto renovado. Gracias, Padre Eterno. Danos sabiduría para poder entender el mensaje que hay en ellos. Danos a tu Espíritu Santo para poder así cumplirlos, porque tu palabra dice en el libro de Ezequiel que derramarías de tu Santo Espíritu para que así el ser humano pudiera cumplir tus mandamientos, estatutos y decretos. Abre nuestro corazón para recibir la palabra de este bonito día. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. Vamos a hacer la bendición antes de comenzar a leer la Torah. Dicemos: bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y has dicho que los pongamos por obra. Bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, y que es un manual a nuestro diario vivir. Bendito eres tú, Padre eterno, que nos ha dado la salvación a través de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Padre, que nos has dado tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y nos has escogido como un pueblo santo para ser sacerdotes tuyos. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias. Amén y amén. Siguemos nosotros, y siempre menciono esto antes de empezar el estudio: cuando estudiemos el mandamiento y si no es entendible, porque estoy leyendo de la traducción de la Torah transliterada hacia el español y traducida al español, pero si no es poquito entendible, entonces leeremos también de la Reina Valera 1960, de la versión israelita nazarena, y probablemente estaremos también leyendo de la versión que usa el católico, de la versión Jerusalén. En la versión Jerusalén, muchos de los temas también, muchos de los versículos, muchos de los versículos son más entendibles y más bien especificados. Así que no leemos diferentes versiones para darle la razón a la denominación de la Biblia o de la religión, no, sino para nosotros entender más mayoritariamente el mensaje que hay en el pasaje bíblico. Es importante que nosotros veamos diferentes versiones y comparar las escrituras para entender el mensaje que hay en ellas. Empleados, siervos y esclavos. La vez anterior estuvimos leyendo el tema acerca de la compra, venta, la comercialización, y cómo es que la persona tiene que tener el comportamiento al momento que hace los negocios, al momento que hace las ventas, al momento que compra. Y estábamos también en una comparación acerca de las palabras de Yeshua cuando él habló acerca del ojo bueno y el ojo malo. Entonces, en esta ocasión estamos leyendo el primer número de Levítico 19:13. El mandamiento dice: no retardar el pago del salario de un empleado.
En este versículo vamos a hacer una pausa poquito y vamos a explicar poquito de las cosas, de lo que hay en este mensaje o en este mandamiento. Esta es una de las cosas que más abunda entre el ser humano: la deuda, el querer retardar el pago del empleado, y mucho más cuando ya se le debe a este empleado semanas o días. La persona que le toca dar el pago se le endurece el corazón para darle lo que se le ha prometido o lo que el empleado ha ganado. Otra de las ocasiones es que tenemos que entender patrones, personas que tienen negocios, que el empleado, el ser humano que es pobre y trabaja para ti, lo hace por necesidad, no lo hace por deporte. Entonces, así como él termina su labor y espera la recompensa, así de igual manera, tú que obtuviste la ganancia por su labor, tienes que darle su recompensa, porque tú ya recibiste la tuya. La Torá nos enseña a nosotros en este mandamiento que en cuanto la persona termine el trabajo que nos ha hecho, no se debe de esperar ningún minuto más para darle el pago al siervo que ha estado trabajando. No oprimirás a tu prójimo. Encontramos un mandamiento: no lo robarás. Tenemos dos mandamientos, y el mandamiento que nos corresponde al número 1 de empleados, siervos y esclavos es: no se detendrá el salario del jornalero hasta la mañana en tu casa. Así que, cumpliendo el mandamiento, tú no puedes irte a dormir sin haberle pagado al empleado, porque también él espera su recompensa para llevar a casa a su familia y a sus hijos lo que él ha trabajado con gran esfuerzo. No detendrás el salario al trabajador. Mandamiento número 2. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25 y 26. Y en la otra versión, en las versiones que tenemos tradicionales, lo vamos a encontrar en el 24 y el 25. Muchas de las ocasiones no nos va a coincidir los versículos, porque en la Torá, el versículo que se ha puesto, principalmente en la Reina Valera, se retrasa un versículo o se adelanta dos versículos, o a veces se adelanta un versículo, y no coinciden los versículos bíblicos. Dice que el obrero asalariado se le permita comer del producto que está cosechando. Deuteronomio 23, versículo 25. Voy a leer el 23 y el 24. Cuando entres en viña de tu prójimo, podrás comer uvas. Podrás comer uvas según tu deseo. La palabra tu deseo es según tu gusto o según tu cuerpo, tu necesidad, que se ha traducido como nefesh. La palabra nefesh se traduce en muchas ocasiones como alma, como ser humano, pero también la palabra nefesh se usa para garganta. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios vemos nosotros de que dice que pondrás navaja en la garganta, y se traduce en la mayoría de las traducciones como nefesh. Y también en el libro de Génesis, cuando vemos que fue un alma viviente, vemos que también se traduce como nefesh hayak. Nefesh hayak. Así que depende de su contexto, hay que darle el entendimiento. Según tu necesidad, pero en tu cesta no podrás. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás en mies de tu prójimo. Así que, cuando nosotros tengamos una parcela, por ejemplo, llena de cañas, que es lo más, puedo dar el ejemplo de mi país, lleno de cañas, o hay veces que tenemos sandías, a una persona, a un jornalero o a una persona
puede ir y solamente tomar lo que se va a comer, pero tiene prohibido llenarse su costal y llevárselo a su casa. Este mandamiento es un mandamiento aplicable para el ser humano. El mandamiento anterior vemos que había un mandamiento negativo de no retratar, pero aplicable para todo ser humano. Y cuando digo todo ser humano, es en todo el mundo. En muchos de los mandamientos vemos cuando se aplica solamente a Israel, pero en este caso, en la dispersión, también tú tienes necesitados, también tú tienes tus parcelas y también tú tienes personas que tienen hambre. Más cuando están trabajando para ti, es razonable que le permitas pues que coma de lo que hay allí, de lo que él mismo está trabajando. Mandamiento número 3. Que el obrero asalariado no tome más de lo que se puede comer, porque tampoco puede ser aprovechado. Vimos anteriormente que puede comer, pero ahora vamos a ver que no puede aprovecharse. O sea, el mandamiento está para el dueño. Primer mandamiento. Número 2 hemos explicado para el dueño de la parcela. Deja que coma. Ahora el mandamiento va para ti, que eres el trabajador. Te está diciendo en el mismo versículo anterior que hemos leído, pero os no meterás en mies de tu prójimo. ¿Por qué especifica la os? Cuando tú haces un corte con la mano, lo haces para agarrar con tu mano y comer lo que has recogido con tu mano. Pero ya el momento de tú meter la hoz, que en mi país se conoce como guadaña, es para arrancar montón y llevarlo contigo. Bueno, está prohibido, así como se le prohíbe a el dueño, también al trabajador. No podrás llevarte para tu casa de lo que estás comiendo cuando estás en ese lugar. Solamente come según tu necesidad y sigue hacia adelante. Os no meterás en mies de tu prójimo. Esto lo hemos leído en Deuteronomio 23, versículo 25. Mandamiento número 4. Que el obrero asalariado no coma producto que no esté cosechando. Deuteronomio 23, versículo 26, y en la versión Reina Valera 25. Y nos dice así: cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, pero no podrás meter lo que conocemos como machete, guadaña o hoz en la mies, en el producto de tu prójimo. No debes de cosecharlo, solamente arrancar con tu mano y comerlo. Número 5. Pagar el salario del obrero contratado en su debido tiempo. Acuérdense que el primer versículo leímos 3 mandamientos solamente en un versículo bíblico, de comilla a comilla. En este caso encontramos en el mandamiento de Deuteronomio 24, versículo 15, que nos dice: en su día darás su salario. Nada de decirle mañana viene este pago o espérame para pasado mañana. Tienes que cumplir con tu palabra. Si la persona trabajó, se le tiene que pagar. En excepción de que lo acordado con el empleado sea: trabájame hoy, te pagaré en 3 días si estás de acuerdo para hacerlo, y si no, pues no se le puede mentir. Esa sería una excepción. Que se hable, que te comuniques con el trabajador para que él no espere su recompensa después de un gran día de cansancio y trabajo. Número 6. Tratar judicialmente con el siervo hebreo de acuerdo con las leyes relacionadas en el Éxodo capítulo 21, versículo 2 al 6. Afirmativo, no aplicable cuando no hay esclavitud. Muchos de los mandamientos, por eso, el ser humano mayoritariamente ahorita en la dispersión y en todo el mundo, le toca guardar como 297 mandamientos.
de los 613, porque mayoritariamente vamos a entender que van al templo, a la esclavitud, a la tierra de Israel, y muchos de los mandamientos pues no se pueden llevar a cabo por tal razón. Ahora dice Éxodo 21, versículo 2, si compras un siervo hebreo, 6 años servirá y el 7º saldrá a la libertad de balde. Entendemos que hoy ya no se usa la esclavitud. Si solo entró, solo saldrá. Si señor de mujer para él, saldrá su mujer con él. Si su amo da a él mujer y ella para que hijos o hijas, la mujer y sus hijos, será de su mano, y él saldrá solo. Y si dice el siervo, yo amo a mi dueño, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces lo llevará su amo a Elohim, a Ja Elohim. Aquí nosotros vemos un artículo definido. La palabra Elohim puede referirse a Dios o a otra deidad que se le reconozca con autoridad. Pero en este caso nosotros cuando vemos la palabra Ja Elohim, el Todopoderoso, vemos que el artículo definido va a el Abacados, a el Padre. Y lo llevará a la puerta o al poste y horadará su dueño su oreja. Le hará un hoyo en la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Mandamiento número 7. No obligar al siervo hebreo a hacer el trabajo de un esclavo. Levítico 23, 39. Dice así. Y si empobrece a tu hermano estando contigo y se vende a ti, no hará servir el trabajo de siervo. No hará servir a él trabajo de siervo. Este mandamiento no aplicable cuando no hay esclavitud, pues no se puede aplicar para que haya una diferencia. Y más, vamos a entender que sería antirracional que el ser humano a su propio hermano de su congregación o de sangre lo esclavice como si fuera una persona extraña de afuera o un fornalero que no tiene que ver nada con él. Número 8. No vender a un siervo hebreo como esclavo. Levítico 25, 42. Este mandamiento vamos a entender específicamente lo que estamos hablando, que es un mandamiento no vender a un siervo hebreo como esclavo. Esto se refiere a todo aquel que es israelita. Aquí no está especificando como toda la humanidad mayoritariamente cree a un judío, no. Sino que acuérdese usted que hay 12 tribus y a todas estas 12 se les conocía como hebreos, por su habla hebrea y por el nombre que se le puso a padre Abraham cuando cruzó de Ur de los Caldeos y se fue a la tierra prometida. Se le llamó, como al mexicano le llaman mojado, bueno, a él se le llamó el hebreo porque cruzó del otro lado. Así que, de igual manera, a nosotros que hemos aceptado a el Elohim de Abraham, al Dios de Abraham, también somos partes e hijos de Abraham, aunque mayoritariamente no tenemos un habla hebrea, pero somos injertados en el olivo que es Israel. Y por eso tenemos que entender el mandamiento al no aplicarlo a nosotros como hijos de Abraham, como creyentes en Yeshua y parte del pueblo de Israel. No podríamos nosotros maltratar a un mismo hermano de nosotros. Pero si estos mandamientos mayoritariamente fueron puestos en función al momento que se permitía comprar a una persona como un esclavo. Ya hoy no se utiliza eso, aunque aún países todavía practican la esclavitud escondidamente y no públicamente, pero sí los hay. Comprar a una persona para que le tenga su servicio en su casa, para tenerlo como esclavo. Bueno, si tú eres uno de esos,
este mandamiento es aplicable para ti. Mandamiento número 8 te está diciendo que no puedes vender a un siervo hebreo como esclavo. Levítico 25, versículo 42 nos dice: porque mis siervos son ellos que saqué a ellos de tierra de Egipto. No serán vendidos a venta de siervos. No se puede vender como esclavos. Mandamiento número 9. No tratar rigurosamente a un siervo hebreo. Levítico 25, 43. No aplicable otra vez porque no hay esclavitud. Y dice el mandamiento: no mandarás a él con dureza. No lo puedes tratar como aquel que comprase por dinero, siendo tu propio hermano. Otra vez, entendiendo y pensando en tu naturaleza como hombre, teniendo a tu propio hermano, no lo maltratarías como si fuera una persona que ni siquiera conoces. Al menos que tu corazón sea como el faraón que se te haya endurecido. Número 10. No permitir que un gentil trate cruelmente a un siervo hebreo que se le venda a él. Levítico 25, 53. Este mandamiento a nosotros se nos asemeja a lo que hizo Moisés en la tierra de Misraim, de Egipto, que él mismo fue y defendió a uno de sus hermanos que estaba siendo maltratado por un egipcio. Vemos que él puso, aún sin la Torá haberse dado, este mandamiento por obra, no dejar que fuese maltratado. Por eso entendemos que sería una dureza de corazón muy grande ver que tu propia familia o tu propio hermano o un miembro de tu propia congregación estar pasando por un problema difícil o siendo maltratado y tú no decir nada al respecto, no ayudarlo. Incluso la misma Torah dice que tienes que ayudarlo. Dice el mandamiento Levítico 25, 53. Como asalariado de año en año será con él el mandamiento. No lo dominará con dureza ante tus ojos. ¿Quién? El gentil a uno de tu congregación, en este caso a un hebreo. Mandamiento no aplicable, negativo, porque no hay esclavitud. Está hablando aquí, acuérdese, estamos hablando de las leyes de trabajo, de patrón a esclavo. Número 11. No enviar con las manos vacías a un siervo hebreo cuando sea liberado de su servicio. Deuteronomio capítulo 15, versículo 13. Otra vez, mandamiento no aplicable porque no hay esclavitud. Cada quien hoy mayoritariamente trabaja por su propia voluntad, excepto algunas ocasiones en las cuales pues se tiene secuestrado y se trata como un esclavo. Dice el mandamiento de Deuteronomio 15:13: y cuando lo envíes libre de ti, no lo enviarás vacío. ¿Qué quiere decir con eso? Le vas a dar una recompensa, le vas a dar para que él lleve a donde él se vaya a vivir en libertad. Le vas a dar una recompensa por haberte servido, que en las leyes se usa de 7 años. Mandamiento número 12. Otorgar liberalmente regalos al siervo hebreo al final de su término de servicio. Y lo mismo debe hacerse con una sierva hebrea que también trabaje o sirva a sus propios hermanos. No aplicable cuando no hay esclavitud. Deuteronomio 15:14. Abastecerás a él de tus ovejas y de tu era y de tu lagar que te haya bendecido el Todopoderoso. Por eso estamos hablando de hebreos sirviendo a hebreos, o tú como hermano sirviendo a ti, o otro como hermano. ¿Por qué? Porque si tú tienes es porque crees que Dios te lo dio, porque tú eres parte de una congregación, es porque el Eterno te ha bendecido. Entonces, de lo que el Eterno te bendijo, tú tienes que bendecir a tus siervos, a tus trabajadores.
Ahora, cuando nosotros vemos este mandamiento, va enlazado con el que leímos anteriormente. Tienes que darle una recompensa. Una recompensa tomando siempre en cuenta que no lo tienes tú por los méritos tuyos, sino que fue una bendición del Todopoderoso. Abastecerás. La palabra que nosotros estamos leyendo ahorita, en Deuteronomio 15:14, en las Biblias tradicionales no se encuentra de forma repetida. En el hebreo, cuando se trata de hacerle exégesis a un mandamiento o a un versículo bíblico, en este caso, en Deuteronomio 15:14 nos dice: abastecerás doblemente, ayudarás. Haz exégesis a un mandamiento para que se llame más la atención y lo cumplas y no lo pases por alto, no digas que no lo viste. Número 13. Redimir a una sierva hebrea, Éxodo 21:8, no aplicable cuando no hay esclavitud. Dice Éxodo 21:8, si no agrada en sus ojos a su amo, que no la eligió, entonces dice, le permitirá rescatarse. Le permitirá rescatarse. A un pueblo extraño no podrá venderla en su romper con ella. Este mandamiento es un mandamiento que no puede ser aplicable porque no hay esclavitud, pero se hizo para los tiempos de la esclavitud entre los hebreos y los gentiles. No puedes vender a alguien de tu propio linaje, de tu propia hermandad, a un pueblo extraño. Mandamiento número 14. No puedes vender porque es tu familia y es parte de tus hermanos. A un pueblo extraño podrá venderla en su romper con ella, dice el mandamiento. No podrás vender a tu propio hermano a una nación pagana. No podrá venderla. Mandamiento número 15. Desposar a una sierva hebrea en el Éxodo 21, versículo 8 y versículo 9. No aplicable porque no hay esclavitud. Si no agrada a sus ojos a su amo que no la eligió, entonces le permitirá rescatarse. Y en el mandamiento, en el versículo 9 vemos, y si para su hijo la elige, como derecho de las hijas hará a ella. Este mandamiento no es un mandamiento aplicable, pero es parte del tema. Mayoritariamente estos mandamientos del jornalero y la esclavitud es importante conocerlos. Versículo 16, mantener al esclavo cananeo para siempre. Levítico 25, 45 y 46. Es un mandamiento afirmativo, no aplicable porque no hay esclavitud. Dice así: también de hijos de los moradores forasteros con ustedes de ellos comprarán, y de sus familias que con ustedes se engendran en su tierra, y serán para ustedes por posesión, y pondrán dar herencia a ellos para sus hijos después de ustedes por herencia de posesión, para siempre de ellos se servirán. Este mandamiento número 16, le vamos a dar exégesis en el versículo 45, donde nos dice también de hijos. Lo que voy a leer a continuación va como parte del mandamiento: de los moradores forasteros con ustedes de ellos comprarán. ¿De quiénes? Vea lo que acabamos de explicar al principio: mantener el esclavo cananeo para siempre. ¿De quién está hablando? De los cananeos. Y más adelante en el versículo 25, 46 nos dice, después de las dos comillas, para siempre de ellos se servirán, hablando de los cananeos. Pero hoy
en día pues no se lleva a cabo la esclavitud, especialmente por allá. Versículo 17: no entregará un esclavo que ha huido de la tierra de su amo a su dueño que viva fuera de la tierra de Israel. Deuteronomio 23, versículos 15 y 16, no aplicable porque no hay esclavitud. Dice así: no entregarás a un siervo a su amo que se huya a ti de su amo. Estos mandamientos los lleva Estados Unidos, esta nación, y muchas naciones hacen este mandamiento, lo llevan más o menos en cumplimiento, porque hay muchas personas que huyen de sus países por causa de los gobiernos corruptos, por causa de las persecuciones, por causa de los crímenes organizados y de los secuestros. Y esta nación, en este caso, las personas que huyen por su vida, les da un tipo de refugio y no los regresa para su país a ser asesinados. Así que esto me trajo a la mente lo que se lleva a cabo en este país, y eso es bueno, de que se le acepta para que esta persona no se rechace para atrás y consiga la muerte. Así que este mandamiento lo vemos que es llevado a cabo en este país, y en muchos más ya lo están haciendo, y qué bueno, porque así se ayuda a la persona que se la pasa mayoritariamente huyendo de un lugar para otro en su propio país o en su propio pueblo. Versículo 18. No perjudicar. La palabra perjudicar se usa mucho también en el libro de la Torá y en los profetas, al no prostituir la tierra de Israel. Lo vemos nosotros también cuando una persona convence al pueblo de Israel, les miente y los convence a que ellos se vayan tras dioses ajenos. También a esto se le llama prostituir al pueblo. Lo perjudican, lo dañan. En otras ocasiones lo vemos, como en este caso, en este mandamiento que está puesto para la tierra de Israel, en muchas ocasiones para la dispersión, a todos aquellos que se dedican a dañar a las personas, ya sea de una forma espiritual o de una forma literal. No perjudicar o prostituir al tal siervo. Deuteronomio 23, 17. Vamos a leer qué dice el mandamiento. Vamos a ver. No habrá ramera de los hijos de Israel, y no habrá sodomita de los hijos de Israel en la tierra que se ha dado por heredad. Ahora, en una de las ocasiones nosotros vemos que en la tierra de Israel no se podrá dañar o prostituir o perjudicar, pero en este caso vemos que el mandamiento se nos da solamente para que la persona, especialmente del pueblo de nosotros, o especialmente de tu congregación, no puede cometer tales acciones. ¿Por qué se pone este mandamiento? ¿Por qué se pone este mandamiento con la esclavitud? En el tema de la esclavitud. Porque en el tema de la esclavitud vemos que muchas de las personas usaban los esclavos para cometer tales acciones. Aún se lleva en secuestros, y en estas ocasiones en muchos países que se esclaviza a las personas para prostituirlas y tener ganancias. Bueno, en este caso nos está diciendo que de los hijos de Israel no puede haber una ramera, y de los hijos de Israel tampoco puede haber una sodomita. No puede cometerse tales cosas porque es un pueblo santo.
nosotros somos linaje santo del Todopoderoso. Mucho menos podemos nosotros cometer esta tal acción de esclavizar a una persona o a un hermano o a una hermana para llevarla a prostitución y obtener ganancia. Está totalmente prohibido por parte de la Torá. Está reprobado. Tampoco se puede comprar o venderla para tales acciones, ya sea a un hombre o a una mujer, está totalmente prohibido. Leemos el último versículo del tema de los esclavos y los siervos. Dice así: no poner bozal a una bestia mientras éste esté trabajando en un producto que puede comer y disfrutar. Este mandamiento nosotros vemos que Pablo de Tarso cita este mandamiento de la Torá y lo cita para comparar o para dar el entendimiento que si el mandamiento se da para el buey del ser humano o para el ser humano que tenga este animal y lo pone a arar la tierra, puede comer de lo que está en esa tierra, cuánto más el predicador puede comer de la iglesia donde está trabajando, de la propia obra, puede comer. Y el mandamiento se da a que puede comer, mas no dice llévate todo lo que hay ahí y obtén esa ganancia, sino que el animal es digno de su propio alimento. De igual manera es para el ser humano. De lo que trabajas puedes comer. Ya anteriormente ya habíamos leído varios pasajes bíblicos y mandamientos de que te está diciendo que tú puedes comer, disfrutar de lo que tú estás trabajando, y el patrón pues no puede decir nada mientras lo estés haciendo para comer en lo que estás trabajando, pero no para llevar. Así que Pablo de Tarso, siendo una persona instruida a los pies de Gamaliel, él entendía la Torá, y hasta donde hemos entendido el contexto y la historia, nos dice que este Gamaliel hacía a todos los alumnos que se aprendieran la Torá de memoria, y los profetas, y se lo dijeran a él para atrás. Así él los preparaba. Por eso el Eterno permitió que Pablo de Tarso, siendo uno de los más conocedores de aquellos tiempos, fuera el apóstol enviado a los israelitas, a los hebreos y a los gentiles. Vamos a leer el siguiente tema, que solamente tenemos como unos 7 mandamientos, y con esto vamos a finalizar en este Shabbat. Este mandamiento son para los votos, promesas y juramentos. Otra vez vamos hacia Pablo de Tarso. Vemos que él cumplió un voto nazareo, donde él tenía que ir al templo y dar la ofrenda que tenía que haber dado en su voto. Nos dice así, esta es ya el tema número 14 de los 613 mandamientos. Votos, promesas y juramentos. Mandamiento número 1. Que un hombre cumpla cualquier cosa que haya declarado. Deuteronomio 23:23. Dice así: lo que salga de tus labios cumplirás y harás como prometiste a Adonai, Yod-Hei, tu poderoso, de tu voluntad lo que hablaste con tu boca. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que tú prometas a Dios tienes que cumplirlo, porque de tus labios salió. Y entendemos que el Brit Hadashah, el pacto renovado, nos dice de las palabras de Yeshua que tu sí sea un sí y que tu no sea un no, porque de lo demás sería como una confusión o un entre sí y no habría seguridad. De lo demás viene. Mandamiento número 2. No jurar innecesariamente. Nosotros sabemos que Yeshua
nos ha enseñado a nosotros que en sí no hay necesidad de jurar si tú verdaderamente hablas con la verdad. No hay necesidad. Aparte de eso, tus palabras, tus acciones hablan más de lo que tú dices. Así que cuando tú digas una cosa es porque se tiene que creer así y porque es así. Nos dice así, Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Adonai tu poderoso para vanidad, porque no dará por inocente al que tome su nombre para vanidad, o sea, de relajo. De relajo, por ejemplo, yo quiero decir una cosa, quiero llamar la atención y yo sé que las personas no me van a creer porque le agregué un poquito más a la conversación. Entonces, para tener credibilidad, pues voy a decir en el nombre del Señor, hice esto y esto pasó para que las personas se maravillen, te den gloria a ti o reconocimiento y credibilidad porque has dicho el nombre del Todopoderoso. Está totalmente prohibido. Así que tenemos que tener certeza en nuestra forma de prometer, especialmente cuando se trata que nosotros involucremos al Todopoderoso de promedio. Número 3, no violar un juramento ni jurar falsamente. Levítico 19:12. Y no jurarán en mi nombre para mentira, y profanando el nombre de tu poderoso. O sea, dándole no validación ni respeto. Por eso dice la palabra que el nombre del Todopoderoso, Yod-Hei, Vav-Hei, a él es la gloria, es pisoteado por parte de los gentiles, es blasfemado, porque aún la persona que, entre comillas, cree en el Todopoderoso y es parte del pueblo del Todopoderoso, no le toma consideración, no le da validez, ni le da el lugar que tiene que tener el nombre del Todopoderoso, santo, el nombre del Todopoderoso con respeto y el nombre del Todopoderoso tenerlo por alto. Porque es lo más grande que hay, no se le tiene respeto, por eso se le usa para cualquier cosa. Número 4, decir en casos de anulación de votos según las reglas establecidas en la Torá. Decidir en casos de anulación de votos según las reglas establecidas en la Torá. Eso lo encontramos en Números capítulo 30, versículo 12 al 17. Nos dice, cuando alguien haga un voto al Todopoderoso o haga juramento, ligando su alma con obligación, no violará su palabra. Aquí encontramos subrayado, sigue diciendo, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando haga un voto al Todopoderoso y se ligue con obligación en casa de su padre y en su juventud, si su padre oye su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre calla a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que haya ligado su alma firme será. Mas si su padre le prohíbe el día que oye todos sus votos y sus obligaciones con que ella haya ligado su alma, no serán firmes. Y el Todopoderoso la perdonará, por cuanto su padre le prohibió. Pero si es casada y hace votos o pronuncia de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oye y cuando lo oye calla a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le prohibió, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció
de sus labios con que ligó su alma será nulo. Y el Todopoderoso lo perdonará. Mas todo voto de viuda o repudiada con que ligue su alma será firme. Y si ha hecho voto en casa de su marido y ha ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le prohibió, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que haya ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Adonai la perdonará. En todos estos pasajes bíblicos de Números 30, versículo 2 al 17, y en la versión Reina Valera lo vamos a encontrar en del 2 al 16, y también el libro de Números 30, versículo 2 y 30, versículo 3, vemos que lo que está ligado a este mandamiento de los votos, cuando la persona tiene de su corazón cumplir con la palabra del Todopoderoso, pero hay ese estorbo que lo estorba, lo prohíbe y no puede seguir hacia adelante, ya no queda en la persona que de su corazón prometió o de su corazón salió servir al Todopoderoso con toda su alma. Porque la intención fue de llevarlo o de hacerlo tal y como lo prometió o tal y como lo dice la palabra. Pero en este caso vemos de que si hubo oposición. En otros ejemplos tenemos el pueblo de Israel, cuando se fue a la dispersión, no se le permitía cumplir con las fiestas levíticas, las fiestas de la Torá, las fiestas del Todopoderoso, como si estuviera en su propio país. Pero ¿acaso el Eterno culpó a Israel y le dijo: ustedes no cumplen lo que se les ha demandado en la Torá cuando están en esclavitud? No, porque cuando tú estás en esclavitud, eres esclavo de tu siervo. Y no se puede exigir algo que tú no puedes hacer estando en esclavitud. Por eso aquí da comparación y da el entendimiento. Cuando el padre le evita a la hija que cumpla los mandamientos o que cumpla el voto que se hizo, ya no queda de la persona que hizo la promesa, sino que se lo evitó su padre. Dice el Todopoderoso le perdonará eso. De igual manera, a la casada, cuando iba a hacer un voto al Todopoderoso, pero el marido se lo prohibió, no lo va a hacer, se le perdonó porque el marido no la dejó hacer el voto. Pero a la que está sola, a la viuda y a la soltera, dice, si hizo su promesa, tiene que cumplirla porque no hay quien se lo prohíba. Tiene que llevar el voto y cumplir con lo que se ha hecho la promesa, con la promesa que se haya hecho. Y no hay prohibición, se tiene que cumplir con la promesa que se haya hecho al Todopoderoso. De igual manera, cuando tú dijiste sí o cuando tú dijiste no en otras cosas fuera de lo que es las promesas hacia el templo, tienes que tener la certeza en el hacerlo, al menos que se te sea prohibido por las cosas ya mencionadas anteriormente. No quebrantar un voto, Números 30, versículo 3, y en la Reina Valera, en el versículo 2. Dice así el mandamiento, este es un mandamiento aplicable. Un hombre que haga voto al Todopoderoso Adonai, o jurar que jure para ligar con obligación su alma, no violará su palabra. Conforme a todo lo que salió de su boca lo hará. Mandamiento aplicable. Número 6. Jurar por el nombre de Elohim con verdad. Otra vez, no para vanidad, con verdad. Deuteronomio 10:20. A Adonai tu poderoso temerás, a él servirás, a él te llegarás y por su nombre jurarás. Cuando comenzamos este versículo nos dice a el Todopoderoso
a Adonai tu poderoso temerás. ¿Qué quiere decir con esto? Al principio del mandamiento. Tienes que temerle, a darle respeto a su palabra, a su nombre, a darle santidad a su nombre, a darle el lugar que tiene que ser y no jugar con el nombre del Todopoderoso. Temerle en no fallarle, temerle en no separarte de él. Mandamiento número 7. No tardar en cumplir votos o en traer ofrendas votivas o voluntarias. Deuteronomio 23, versículo 22. Este mandamiento no es aplicable cuando no hay templo. No se puede cumplir. Si hubiera templo, aún se tiene que llevar por obra, pero no se puede cumplir. Dice así Deuteronomio 23, versículo 22. Y cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. No tardar en cumplirlos. No te abstengas, lo que tú cumpliste tienes que cumplirlo tal y como le dijiste. No vayas a decir, no, pues ahora no lo voy a hacer por X razón, entendiendo que la palabra nos está diciendo que no puedes quebrantar un voto, especialmente estos son aplicables para el hombre. En Números 30, versículo 2. Así que cuando tú hagas la promesa, tienes que cumplirla. Y cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Con estos 7 mandamientos en el tema de votos, promesas y juramentos, vamos a cerrar por este día, a terminar este estudio. Después vamos a seguir en algo que todo mundo tiene que poner mucha atención, porque mayoritariamente son aplicables y va relacionado con los años sabáticos y jubileos. Y poco a poco nos estamos llegando a las fiestas de acuerdo a los mandamientos. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos. Hoy en este bonito día ya he aprendido y escuchado varios mandamientos y hoy ya comprendimos y entendimos que tenemos que comportarnos diferente con nuestros trabajadores, cumplir con nuestra palabra y hacerles tal como dice la palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de este día que nos has dado. Gracias por darnos tus mandamientos y darnos el entendimiento, Padre, porque somos pueblo santo tuyo y tú nos has hecho diferentes a todos los demás que están en contra de ti y que no quieren nada de ti. Gracias, Padre, por darnos esta salvación tan grande y por escogernos de entre todas las naciones. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder llevar por obra, para ser hacedores, no solamente oidores de tu Torah. Ayúdanos a llevarla por obra para ser ejemplo de las demás naciones, de los demás seres humanos que no te conocen, y aún así los que te conozcan vean, Padre eterno, que tienes hijos aquí en la tierra, tienes personas que aún muestran la santidad a través de sus acciones. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Yeshua te pido, Padre, por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, en el nombre de Yeshua, amén y amén. Vamos a decir el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y llevarás dentro del corazón esos mandatos que hoy te doy. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, en tus caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los harás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los pondrás en las jambas de la puerta de tu casa y en los portales de tu ciudad. Amén y amén. Amén, que el Eterno Padre los bendiga. Shabbat Shalom. Y los vamos a seguir invitando a los siguientes estudios, queridos hermanos. Shabbat Shalom.
shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael, Hai. 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 Ola Avinu Gai, Ola Avinu Gai, Ola Avinu, Ola Avinu, Ola Avinu Gai. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shabbat Shalom, que el Eterno Padre nos bendiga hoy y para siempre. Amén. Amén.